Marta, de verdad no la conozco. Solo escuché hablar de su nombre, nada más. Fue todo muy duro para ella hasta que encontró a Dios. A partir de ahí, supongo que dejó de cuestionarse. Su vida fue muy difícil, pero ella amaba mucho a Dios. Sufría la pasión entre el jueves y el viernes. Lo encuentro asombroso. A los presos de las cárceles les repartía Biblias, salchichones y cigarrillos. Du saucisson ou des cigarettes aux gens dans les prisons. Lo que me impresiona es que ella siempre amó. ¿Cómo hizo para vivir durante 50 años sin comer? Tenía las piernas torcidas por detrás y esto tuvo que dolerle mucho. Ella inició los foyers de charité. Logró pedirle muchos favores, es como una amiga. Compuso muchas oraciones, algunas son muy conmovedoras. En vez de vivir una vida desesperada, reía y era muy alegre. Es alguien muy extraño para mí, pero me gustaría conocer, por supuesto. Una verdadera santa, una mujer extraordinaria. Cuando le dijeron que no se podía hacer nada con respecto a su enfermedad, debe haber sido un duro golpe. Quizás se dijo, nunca podré casarme, me quedaré para siempre en mi lecho en la oscuridad. Martha Robin es como una luz para el mundo. Marta se fue al cielo. ¿Cómo pudo guardar la esperanza durante todos esos años? Marta es la mejor amiga que el Señor me ha dado. Ella fue desde un principio una gran amiga y lo es aún. No ha cambiado nada. Marta vive. Tengo solo un deseo, grande, inmenso, amar y que amen al buen Dios. Marta nació en Francia en un contexto histórico muy preciso. Vivía en el valle de la Galore, en la aldea de Moile, en un pueblo de Châteauneuf de Galore. Et elle est née donc au début du XXe siècle, à une époque de grand anticléricalisme. Nació a principios del siglo XX en un periodo de gran anticlericalismo en Francia. Las escuelas católicas cerraron. Cada año la práctica religiosa disminuía. El clero de aquel entonces hablaba de un clima de violenta descristianización. Su familia hace parte de los católicos del pueblo, pero no son muy practicantes, en especial su papá. Su hermano Enrique ni siquiera fue catequizado, solo fue bautizado, lo que era raro en aquella época. Es una familia de agricultores ni ricos ni pobres. Son propietarios de su parcela y de sus tierras. Practican el policultivo. No sé si las tierras tienen buen rendimiento, de todas formas, había que trabajar mucho. Los niños empiezan a trabajar a temprana edad. Todos trabajan, logran vivir de esto, pero no es suficiente. Son pequeños agricultores que viven en gran parte de la explotación agrícola, como ocurre a menudo en aquella época. A papá le gustaba mucho que fuera a buscarlo al campo al atardecer. A él también le gustaba la naturaleza. Era mi gran confidente. Me llamaba mi Mimi, era la Mimi de papá. Mi papá era bueno y mi mamá también. No sé por qué me sentía más cercana a mi papá. Mamá era mucho más nerviosa y mi carácter temeroso necesitaba de su fuerza y de su apoyo. Quería mucho a mi hermano porque era tímido y a causa de su timidez cometía muchas torpezas. Yo siempre lo defendía. Marta siempre tuvo una salud frágil. No pudo pasar su certificado de estudios porque era enferma. Hizo su primera comunión un poco tarde por las mismas razones. De verdad, no gozaba de buena salud. En 1918 su salud empeoró, se cayó en la cocina haciéndose mucho daño y llamando al doctor a gritos, como ella misma lo contó. De hecho, no pudieron aliviarla. A partir de aquel momento se le desató una enfermedad de la cual no se curó en toda su vida. Era una encefalitis que tenía la característica de agravarse y atenuarse, es decir, que había periodos de alivio y periodos en que la enfermedad empeoraba. Muchas veces pensaban que iba a morirse. Tuvo incluso largos periodos de letargo, como periodos de semicoma, durante los cuales era muy difícil alimentarla. Al cabo de un tiempo, ella se encontró postrada en una cama. Luchó como pudo para mantener lo máximo de autonomía e hizo todo lo posible para no depender de nadie. Hay que recordar que en aquellos tiempos, cuando se era un lisiado, uno se quedaba con la familia y ésta lo cuidaba como podía. Pero era una boca más que alimentar y alguien que no producía para la parcela.
A medida que su enfermedad avanzaba, la gente del pueblo tuvo miedo. No fueron a visitarla más, se encontró completamente aislada en su parcela durante meses sin ver a nadie excepto a su madre. Nunca pensó: qué maravilla tener esta enfermedad. Así me reuniré en el sufrimiento con Cristo. No, en absoluto. Luchó tanto tiempo y con tanto empeño como le fue posible. Pero la enfermedad fue abrumadora y a esta se le añadió el encierro. Es imposible para mí hacer el menor movimiento sin la ayuda de mi abnegada madre. Me siento agobiada física y moralmente. Todo me angustia y me abruma. En Châteauneuf se nombró a un párroco, el padre Faure, un sacerdote venerable, una especie de cura de Ars, austero, ese tipo de cura que apareció en el periodo de entreguerras. Un hombre bueno, virtuoso, huraño pero dinámico, pero no congenió del todo con Marta, no la entendió. Había pedido cuando estaba en el seminario que nunca tenga que confesar a unos místicos. Pocas veces he visto una súplica tan mal correspondida. En 1928 el padre Faure trajo a Châteauneuf a 2 religiosos, unos capuchinos de Lyon, para que prediquen una misión en la parroquia y para remecerle un poco, ya que no andaba bien. La misión fracasó, la parroquia ni se inmutó, pero al final de la misión, al día siguiente, los religiosos visitan a los enfermos del pueblo y llegan hasta donde Marta. Y en esa ocasión se puede decir que el Espíritu Santo bajó sobre Marta. Me habían aconsejado de que escribiera mi diario de vida, y así lo hice. Pero esta semana dejé una página en blanco y nadie sabrá lo que pasó en mí. El lunes, el padre Juan y el padre Bernardo María vinieron a verme y con este último me confesé. Pero entre mi confesión y mi comunión, mi página quedará en blanco y solo el cielo sabrá lo que aquí ocurrió. Los capuchinos le dijeron al padre Faure: vaya a verla, es una mujer buena. Y a partir de entonces nació una amistad entre Martha Robin y el padre Faure, quien de verdad fue el primer padre espiritual, el primer padre verdadero de Marta. La ayudó mucho, la quiso mucho y la alentó mucho. 10 días después de ese momento importante, de aquella efusión del Espíritu Santo, ella escribe una carta a su párroco diciéndole: Señor párroco y querido padre, ¿le importaría a usted que yo sea como su hija? Marta se dio cuenta de que la paternidad de Dios también pasaba a través de la paternidad del sacerdote. No es lo mismo decir a Dios me entrego a ti que sentirse realmente amparada. Y en 1928 fue acogida por el Señor. Su vida cambió por completo y comenzó una nueva vida. Es decir, que ella eligió su vida y se dio cuenta de que en su estado de enferma podía ser útil a la gente, convertir al mundo. Tenía un futuro, una esperanza. Y esta esperanza no se encontraba en la mejoría de la enfermedad, sino en una visión diferente de aquella. Transformó su enfermedad, dándole sentido y volviéndola en algo útil para la Iglesia y para la salvación del mundo. Eligió de hecho su vida. Marta entiende que la cúspide del amor es entregarlo todo. Y cuando no se tiene salud, se puede dar incluso la carencia de salud. Oh, bien amado de mi alma, por tu amor renuncio a todo. Oh, Dios mío, toma mi memoria y todos sus recuerdos, toma mi inteligencia y todas sus facultades, y haz que solo sirvan para tu mayor gloria. Toma mi voluntad toda entera. A ti me abandono. Nada más de mí, nada mío, nada de nada, solo tú, oh Jesús mío. Marta escribió su diario a petición de su párroco, el padre Faure, párroco de Châteauneuf, que le pidió de que escribiera sus meditaciones, reflexiones y oraciones. Y Marta acató obedientemente. Nos percatamos a través de su escritura que es un acto casi contra su naturaleza. Es difícil poner por escrito tal o cual iluminación, tal o cual gracia recibida. Uno duda en ponerlas por escrito porque es como revelarlas. Y Marta era muy discreta con lo que vivía interiormente. Después de años de angustia,
de profundas laceraciones. Después de tantas dificultades físicas y morales, me atreví, escogí a Cristo Jesús, a Él, al Verbo encarnado, al Cordero de Dios, Salvador del mundo, por maestro, por modelo único y perfecto. O más bien le supliqué para que sea mi maestro, mi modelo, mi camino de vida. En los meses que siguen después del encuentro con los capuchinos y de su reconciliación con el padre Faure, la vida mística de Marta se agudiza. Tiempo después recibió los estigmas y enseguida comienza a vivir la pasión. En aquel momento comienza para ella, entre 1928 y 1936, un periodo de apertura de nuevos horizontes. Hay personas que vienen a visitarla y ella comienza a dar consejos. Lee mucho y da a leer bastante. Empieza a escribir, se educa en el plano espiritual porque antes no sabía nada. El padre Faure, el primer padre espiritual de Marta, estaba un poco molesto porque a quien le impartía la dirección espiritual se le escapaba poco a poco. Los fenómenos espirituales que ella vivía lo sobrepasaban y en un momento dado él necesitaba realmente ser reemplazado. En Lyon oyó hablar del padre Finet, quien era a su manera una gran figura en la diócesis de Lyon, que tenía un gran amor por la Virgen María, para quien predicaba muy bellos retiros, y tuvieron la idea de traer al padre Finet para que vea a Marta. En 1936 el padre Finet llegó y era la persona que Marta esperaba. Como en ese momento el Señor le pidió a Marta que fundara los foyers de charité para la renovación de la iglesia, ella fundó una escuelita para niñas en 1934. Enseguida la tarea fue la de fundar los foyers de charité y predicar retiros espirituales, y no era el padre Faure quien hubiese podido hacerlo. El padre Finet nunca vino aquí para imponer, esto es lo que hay que hacer. Se ubicó desde un principio como ejecutante de la voluntad del Señor, diciendo, quisiera hacer algo. Es por eso que nos sentimos fuertes, y esto fue lo que me impactó cuando entré en los foyers. Gracias al diálogo permanente entre el padre y Marta, que no era para llevar a cabo la obra de ellos, sino para realizar la obra del Señor. Podemos constatar la diferencia de origen social y de educación. El padre Finet venía de una gran familia burguesa católica de Lyon con ideas sociales y religiosas muy establecidas. Y Marta, por su lado, era una simple campesina del interior de la Galore. El foyer de Charité es para mí la humanidad. Se inició con la escuela y me siento aún muy emocionada. La gran alegría de Marta era precisamente sus amigos. Amaba a su familia, recibía a sus hermanas, a sus sobrinos, sobrinas y sobrinas nietas. Le gustaba bromear y ya sabemos que las bromas que divertían a Marta eran a veces bastante así. Era muy alegre, le encantaba reír y amaba a la gente que le traía alegría. Era una mujer absolutamente normal y bastante equilibrada desde este punto de vista. Su alegría, su risa eran como una extraordinaria cascada. Cuando reía era extraordinario, era increíble escucharla. Soltaba de golpe una carcajada. Le encantaba reír y cuando, estando con ella, nos sentía un poco tenso, nos decía, les voy a contar la última historia que me contaron los chicos de Saint-Bonnet. Un día llegó una enfermera que le dijo, Marta, mira aquella pareja, la mujer está embarazada y espera un bebé desde hace 3 meses. A lo que Marta contestó, demos gracias al cielo. Pero la enfermera le dijo, Marta, me olvidé de decirle algo. ¿Qué olvidó de decirme? Me olvidé de decirle que ellos desean un varón. Usted no imagina la respuesta de Marta. Bueno, le pediremos a la Santa Virgen que añada lo que falta, y de hecho nació un varón. No se sabe en absoluto si Marta se estaba burlando de la enfermera o si sabía anticipadamente que era un varón. En fin, la historia se termina ahí. Estar siempre alegre, siempre feliz, incluso en la aflicción, es tan agradable. Pasó por pruebas familiares muy serias, como la partida de Enrique para la Primera Guerra Mundial. Regresó, pero estuvo mucho tiempo ausente. Temieron mucho por él. Una de las crisis familiares graves que tuvo fue justamente el suicidio de su hermano Enrique, que nunca se lo imaginó. No se dio cuenta que la situación se deterioraba.
Quedó muy conmovida por esto y se sintió muy mal. Pensó que no había sabido protegerlo. Pasó por un periodo muy duro después de eso, durante el cual lloró mucho. Esto significa que las crisis que vivieron muchas familias, ella también las vivió por su parte. Ella estaba quizás más cerca del buen Dios de lo que podríamos imaginar, ya que no era con su vida que ella quería acabar, sino con el mal que la atormentaba. El tipo de sufrimiento en el cual no pensamos cuando se habla de Marta fue todo lo que tuvo que escuchar, ya que la gente venía a verla y vertían sobre ella todas sus penas. Es muy agotador escuchar sufrimientos todo el día. Algunas noches quedaba exhausta, además de que no estaba hecha en absoluto como un roble. Yo la vi llorar porque le habían comunicado la muerte de una mamá que dejaba 5 o 6 hijos de corta edad. Y le oí esta frase que en su boca no era en absoluto una blasfemia. A veces me pregunto en qué anda pensando el buen Dios. Haber escuchado eso en su propia boca, conociendo su confianza, su obediencia y su abandono hacia Él, ante la adversidad, ante la desgracia humana, ella era como todos nosotros. Sufría con nosotros, sufría con todos los que sufren. Sufrió por la iglesia, por la crisis de la iglesia, por la falta de sacerdotes, de obispos, de religiosos y también de laicos. Sufrió por la evolución de un mundo cambiante. Estaba muy conectada con el mundo. Escuchaba mucho, oía mucho. Creo que vivía todo esto en una verdadera paz, pero al mismo tiempo ella no podía dejar de sufrir. No nos creemos nuestros sufrimientos, pero cuando surgen, como Jesús, como María, sobrellevémoslos con valentía. El sufrimiento tiene el valor que le da el que lo sufre. Por el amor de Dios, no suframos inútilmente, pues sería demasiado triste. Ahora conozco la más pura alegría, la más dulce que uno pueda conocer, que es aquella de vivir para los demás y para su felicidad. Es pensando en los sufrimientos de Jesucristo, en su radiante amor sobre la cruz, que logré unirme con Él en la más íntima y constante comunión. Cada semana entraba en la pasión de Cristo y revivía sus diferentes fases, al parecer como las había vivido el mismo Cristo en la cruz. Conocemos un poco las experiencias de la pasión de Marta, es decir, lo que Marta vivía los viernes por la tarde, unida a Jesús en su pasión. Las conocemos gracias a un testimonio muy interesante y muy concreto, el testimonio de su párroco, el padre Faure. Su obispo le dijo, bueno, usted va a sacar fuerzas de flaqueza y va a coger una pluma y un papel y va a asistir cada semana a todas las pasiones de Marta. Reflexioné sobre aquellos apuntes durante un año. ¿Qué es lo que vio? ¿Cómo lo vio? Son apuntes tomados en el instante mismo. Luego me dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Él asistió a sus pasiones y fue el único que asistió y que vio hasta en los más mínimos detalles. Bueno, ella se despierta y enseguida inclina su cabeza. Debe haber terminado. Gracias a la unión con Jesús, ella entiende que el sufrimiento puede ser fecundo. El sufrimiento para ella se vuelve un medio. Sufre porque ama. Fue un jueves por la noche en que al momento de partir me quedé al último. Luego escuché a Marta que decía, Padre, pero como vi que le hablaba al Padre, me empecé a ir discretamente. Entonces oigo a Marta que dice, ¿y a usted quién le dijo que se fuera? Me di vuelta y como estaba solo, me dije que era solo a mí a quien ella se dirigía. Así es que me quedé a escuchar lo que Marta decía. Padre, permítame decir que no. Padre, permítame decir que no. Padre, permítame decir que no. Con una voz tan angustiada, y el padre no lograba decir, hija, vamos a orar por usted. La Santísima Virgen le ayudará. Al padre se le veía desamparado. Y Marta, Padre, permítame decir que no. De repente, el padre dijo, hija mía, le daré la bendición. Y la bendijo. Y una vez que él le dio su bendición, Marta se quedó en silencio. Ella había dicho que sí. Este es uno de los recuerdos más fuertes de mis encuentros con Marta.
Padre, permítame decir que no. Hay algo tan grande y tan incomprensible en esta frase. Es sí. Mi misión es que lo amen con un amor rebosante. Así es que tengo que aprovechar todas las oportunidades para difundir la luz y la verdad, reparar, consolar, amar, entregarme, desvivirme por completo y con todo mi ser por Dios, por cada cual, por todas las almas. Marta vivía prácticamente solo de la Eucaristía, que recibía una vez por semana. No entendemos muy bien cómo la podía ingerir, ya que tenía una parálisis en los músculos de la deglución y por lo tanto era incapaz de deglutir. Incluso el agua no pasaba o con mucha dificultad. En algunos periodos pasaba mejor. Entonces se le acercaba a la hostia y entraba. La Eucaristía para Marta fue su vida, vivía de ella. Pero la realidad de la vida de la Marta era la unión con Jesús, una compenetración con Jesús en todo su ser, lo cual hacía que ella viviera para Él y gracias a Él. Elle vivait par lui et grâce à lui. Cuando recibía la Eucaristía decía, el corazón de Jesús late en mi corazón, y creo que era exactamente eso. Para sus 40 años de ordenación, el padre Finet le hizo al padre Rabanel el favor de poder darle la comunión a Marta. Estuvo muy conmovido. Marta se preparó como era de costumbre rezando el rosario. Y cuando éste le acercó a la hostia a la boca, Marta entró en éxtasis. Siempre él decía, es la primera cristiana en mi vida que vi entrar en éxtasis al darle la comunión. Marta dijo, cada comunión es una transformación. Ella no solo tragó la hostia, no solo consumió la hostia. Marta además recibió Jesús vivo. Lo sentía viviente, lo acogía en ella. Y poco a poco ella aceptó transformarse. Jesús le dijo una vez, es muy bello, y ella lo escribió de esta manera, vengo hacia ti, vengo en ti, es muy exiguo, pero vengo para mejorarte, para iluminarte, para enriquecerte. Y eso es lo que expresa cuando dice, cada comunión es una transformación. Marta, que no podía deglutir, recibía la comunión. Todos los que le daban la comunión dicen, no sabemos cómo la tragaba. Pero cuando leo los apuntes, donde ella cuenta lo que vivía en sus comuniones, es para llorar de tanta belleza, de tanta emoción mística, aun cuando no pudiera deglutir. Alors qu'elle ne pouvait pas déglutir. Bueno, yo no despliego grandes tesis sobre el milagro permanente de Marta, Miracle permanent de Marthe, pero cuando se la ve de cerca, cuando se la lee con atención, se sabe que es un milagro. Oh, que la Sagrada Comunión es la más grande de todas las alegrías. Jesús, el amable y dulce Jesús, se ofrece a mí. Ven, oh Jesús amado, ven, oh Dios de mi corazón, mi alegría, mi amor, mi vida, mi todo. Tu pequeña esposa tiene hambre y sed de recibirte, de amarte y de entregarse a ti. Le pido a mi querida madre que esté en la puerta de mi corazón para que reciba ella misma a su Jesús. Marta vivía en permanencia con la Santísima Virgen. No habría podido hacerle frente a lo que tuvo que enfrentar en su lucha contra el mal, contra Satanás, si no hubiese estado consciente de que su padre le había dado una madre y ésta le había dado a su hijo. María es para Marta algo primordial. Su relación con Nuestra Señora fue tan sencilla que no se la puede relatar. Existía una sola palabra, mamá. Mamá en el sentido de que ella siempre estará a mi lado, velando por mí y que podré contar con ella. Es una verdadera felicidad de hija la que siento al acurrucarme en los brazos maternos de mi querida madre.
para vivir en su dulce compañía, en la unión y en el amor de Jesús. Los foyers de Charité son la gran obra de Marta, su gran creación, y del Señor a través de ella. Marta quiso crear comunidades de amor en donde los hombres, las mujeres, los consagrados, los sacerdotes y las familias pudiesen vivir juntos, trabajar juntos, formando una especie de cenáculo. Un lugar de oración, de trabajo, de acogida, en donde las almas de los cristianos e incluso de los no cristianos pudiesen llegar a encontrar a Dios, fortalecerse y formarse. Ella apoyó mucho la creación de los foyers, acompañó a los miembros y los dio ánimo. El foyer estaba en el centro de su corazón, era la niña de sus ojos, lo que el buen Dios le había encomendado. Los foyers de Charité se propagaron por obra y gracia de Dios en el mundo entero. Dios preparó desde hace una eternidad una misión para cada alma. Depende de nosotros para que nos dejemos llevar y nos entreguemos a Él cuando nos llame. Para ser claros, Marta solo creó una sola comunidad, Foyer de Charité. Ella fundó solo los foyers, pero ayudó a otras comunidades, alrededor de unas 20, entre las comunidades creadas después de la guerra y aquellas creadas después del Concilio Vaticano II. Creo que Marta es una figura central en la historia de la Iglesia de Francia en los siglos XX y XXI. No solo en Francia, sino que también más allá de sus fronteras. ¿Por qué? Porque vio que la Iglesia tenía que renovarse, que no podía seguir en el estado en que se encontraba ni antes ni después de la Segunda Guerra. La Iglesia solo podía renovarse a través de una perspectiva evangelizadora. Bajo esta perspectiva, era necesario que el conjunto de los laicos se comprometieran con la Iglesia, especialmente para la evangelización. No hacía falta que la Iglesia fuera dirigida solo por sacerdotes y religiosas. Después están todos los encuentros que ella realizó, una actividad extraordinaria y fecunda. Acoger a 100.000 personas a lo largo de su vida es demasiado. Las acogía, las escuchaba, sabiendo que cada una algo se llevaba de Marta. La visitaban incluso aquellos que eran ajenos a ella y a su religión. Hubo miles de personas a las que escuchó con la misma simbiosis, con la misma simpatía que tenía para leer en sus almas. Marta leía el alma. Amo a Dios, amo a la Santa Madre Iglesia, amo a la resplandeciente y siempre beatífica Santísima Trinidad, amo a la Santísima Virgen, a la que hace tiempo llamo mi bien amada mamá. Cuando llegamos a su habitación, en especial la primera vez, nos sorprendió la oscuridad. Solo un pequeño rayo de luz se filtraba por detrás de la cortina de su cama. Fue algo impresionante. Nos sentamos y cuando estuvimos sentados, quedamos frente a frente a Marta. Hubiésemos podido hasta tocarla con la mano. Nuestra vista se fue acostumbrando de a poco y así logramos distinguir su carita, una pequeña parte de su rostro. Sobre todo, escuchábamos su voz, aquella voz que sonaba más joven que su edad, muy clara, muy educada, muy amable. Al mismo tiempo, fue muy sencillo. Ella decía a la gente de dónde viene, cómo está, cómo están sus hijos, cómo anda su vida sentimental. Era muy concreta, se interesaba mucho en las necesidades de cada cual. Se la sentía muy cercana a su interlocutor y además no juzgaba a nadie. Aceptaba las cosas tal como venían. Lo que siempre me sorprendió es que, siendo yo bajita, me decía que todos los que iban a la plena a ver a Marta eran mucho más altos que ella. Y a Marta, en su cama, se la veía siempre más pequeñita. Pero ella estaba atenta a todo lo que se decía. Sentíamos que estaba de lleno con la persona que se encontraba allí con ella. No existía nada más a su alrededor, no había nadie más que yo, solo yo. Con ella, Jesús, éramos 3. La última vez que me reuní con Marta fueron 2 meses antes de su muerte. Yéndome le dije: Marta, permanecemos siempre juntas. Y ella me dijo: oh sí, estaremos siempre unidas, con Jesús y con nuestra mamá. Ella derribaba cualquier idea que se pudiera tener de alguien muy místico. Ella lo era, pero lo que ella quería era un encuentro sencillo, vivificante, cariñoso. Con el arca estuvo muy emocionada. Recuerdo muchas cosas, pero sobre todo su naturaleza un tanto divertida. Digamos que su sencillez es la que me conmovió profundamente.
Al entrar en esta habitación, hay que saber que el primer deseo de Marta será el de alcanzarnos donde estemos y tal cual somos. Poco importa quiénes somos ni de dónde venimos, cualquiera fuera nuestro color, que hayamos llegado arrastrando los pies o no. Lo que importa es saber que la primera reacción de Marta será acogernos y alcanzarnos con nuestra vida, con nuestra humanidad tal cual somos. Subí hasta el cuarto de Marta y entré. Encontré aquello asombrosamente quieto, lo cual me sorprendió porque pensaba no quedarme para orar en ese cuarto, ya que no soporto ni el silencio ni la calma. Me senté y era la primera vez en mi vida que me sentaba en un lugar donde podía orar durante 1 hora sin moverme, sin hacer nada. Sentí una paz profunda. Su cama era realmente muy pequeña. Me acosté en el suelo al lado de su lecho y me di cuenta de que mis pies sobrepasaban el largo de su cama. Entonces me dije, ¿cómo alguien tan pequeño pudo hacer cosas tan grandes? Lo que más me llamó la atención fue la almohada de Marta. Me conmovió. De golpe sentí todo el dolor que había padecido en aquella almohada. Me encontré sola en su habitación. No sabía qué hacer porque encontrarse en la habitación de alguien que había muerto no era de mi devoción. Dije simplemente una decena de rosario y me encontré orando con ella. Simplemente orando con ella. Ella estaba ahí y oramos juntas. Eso es todo. Ahí voy, como cuando se visita una amiga. Uno se confía de veras. Ya no está más ahí. Ya no nos puede decir algo verbalmente, pero creo que nos habla desde el cielo. Suban a pie para prepararse. Inspírense del pequeño sendero que ella tomó para ir a la escuela cuando aún podía caminar. No pasen demasiado rápido por la cocina porque hay mucha gente que esperó allí su turno. Hubo también sus padres que batallaron para que Marta pudiera vivir, ya que su enfermedad fue una carga para ellos. Finalmente está su cuarto. En ese cuarto no hay nada que decir. Uno entra, cierra los ojos y todo pasa de corazón a corazón. Vayan allí para guardar silencio, para pensar en ella, por supuesto, pero déjense impregnar un poco por esta generosa mujer que fue capaz de acoger a Dios, que supo recibirlo en ella, que supo transformar en ofrenda su sufrimiento. Eso es lo que hay que rescatar de ella, eso es lo que hay que considerar cuando se va allí. Para mí el mensaje de Marta se vive diariamente, avanzando en lo cotidiano y confiando cada día en el Señor. El prójimo vale, pase lo que pase, y yo valgo, haga lo que haga. Marta es hija de la iglesia. No se puede restringir solo a los foyers de Charité. Hoy Marta pertenece a todo el mundo. Creo que esta sencillez es la que tanto me gusta en Marta, porque yo misma vengo de un medio misérrimo. Esta sencillez, al mismo tiempo, es como una visita a una hermana mayor. En aquel tiempo, cuando nos preguntábamos si alguien no tiene ninguna posibilidad de seguir viviendo, ¿hay que dejarla vivir? Si se hubiese dicho eso de Marta cuando tenía 20 años, cuando no tenía ninguna posibilidad de seguir viviendo, hoy en el mundo faltarían 75 foyers de Charité. Si algún día Marta es beatificada, y yo lo creo, les aseguro que será una terrible lección para aquellos que piensan que el sufrimiento no tiene sentido. Marta es una lección para nuestro tiempo. No conozco a nadie tan fecundo como a esta mujer postrada en su lecho. En nuestras vidas actuales, esta invitación de vivir con Dios y con el Señor lo más alto posible, porque ella anduvo muy alto. Nos muestra el camino del amor de Dios y del amor del Señor. Marta diría a los jóvenes de hoy que aprovechen plenamente la vida, porque la vida es bella. No se cansaría de decirles, la vida es bella, hermosa hoy, maravillosa ayer y bella mañana. Está presente en nuestra vida familiar y también en nuestra vida matrimonial. Actúa
Estoy segura que intervino con la ayuda del Señor en mi vida personal. Nunca debemos permanecer en el umbral de nuestra alma. Hay que ir alma adentro para obrar y dejarse bregar cara a cara con Dios. Para mí Marta es un tesoro, es el amor personificado. Para mí Marta es una misionera, es mi hermana mayor. Para mí Marta es una figura eclesial y universal. Ella me engendró en mi vida cristiana y en mi vida de hombre consagrado en los Foyers de Charité. Para nuestra comunidad, Marta es alguien muy íntimo. Es una mamá. Es alguien que me sostiene creciendo con ella mi vocación. Es una amiga. Marta para mí hoy es un alma eucarística. Un alma misionera. Misionera sobre todo en su entrega y en su donación total a Dios en el silencio y en la alegría. Sí. Es una hermanita, es una compañera, es una amiga. Yo diría la felicidad sobre la tierra. Marta es una palabra. El ayer ya no existe, el mañana aún no llega, vive hoy, en el bello día de Dios. Es una presencia que me hace crecer. Marta es un momento crucial en mi vida, una profunda conversión. Marta pasa su tiempo en el cielo haciendo el bien en la tierra. Fue de verdad la que me ayudó a atreverme a creer, a tener confianza en este amor a Dios. Continuaré con mi bella misión de hacer amar al amor, sembrando vocaciones sobrenaturales. Parece que mi deseo será acrecentando aún más después de mi muerte y hasta el fin de los tiempos. Mi ardiente deseo de hacer bajar sobre todos los tesoros inagotables de mi Madre Inmaculada, abriendo a través de ella a todas las almas las reservas divinas. La Santísima Virgen ahora no me abandona más. Creo que para mí esta oración de Marta Robin fue muy importante. Oh Madre amadísima, tú que conoces de manera tan perfecta, creo que es un camino de conversión. Ella me guió a lo largo de toda mi vida. Bonjour toute la communauté. Je vais dire une prière en union avec vous. Mon Maître bien-aimé, vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de l'amour, apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la piété. Votre respectueuse affection, le Fils de Jésus est avec nous sur le chemin de la vie éternelle. Attire-nous dans tes clartés, inonde-nous de tes douceurs, emporte-nous dans la lumière et dans l'amour, emporte-nous toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des cieux, que rien ne puisse jamais